el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Es un privilegio nuevamente estar conectados para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el Señor ha sido fiel, ha sido bueno, y todas las cosas, la palabra del Señor dice que ayudan para bien. Amén, para los que amamos a Dios. Y no sé qué le haya pasado a usted en este transcurso de esta semana, pero tenemos que estar agradecidos con el Señor porque estamos de pie. Su misericordia por sobre todo no nos ha hecho falta, y sabemos que el Señor tiene propósitos grandes en nuestra vida. Le doy la bienvenida. Yo el día de hoy no voy a compartir la palabra, la va a compartir mi esposa. Saludamos a los hermanos que ya se están conectando por allí. Hermano Daniel Viator, alcanzo a ver, hermana Mari, hermano Kevin. Saludos a los hermanos que se van a ir conectando. Y le dejo el tiempo a mi esposa para que haga la oración inicial y empezar nuestro servicio de esta noche. Amén. Amén. Es una bendición, hermanos, una vez más estar conectados en el Señor a través de estas fibras. Ahí reciban fuerte abrazo de la Iglesia de Cristo, la casa de mi Padre, Ministerio Cantar de los Cantares. Le damos al Señor la gloria y la honra porque una vez más Él nos permite dedicar un tiempo a Él, ¿verdad? Porque somos de Él, a Él nos debemos y Él es todo para nuestra vida. Él debe de ser todo para nuestra vida. Saludos a mis hermanos que ya están conectados. Reciban un abrazo y ayúdenme ahí a orar, que sea el Señor el que se manifieste en este tiempo que tenemos al aire, y que sea el Señor el que nos hable, que nos enseñe, que nos instruya, que nos adiestre. Así que yo le voy a invitar ahí que usted cierre sus ojitos conmigo y que le demos al Señor la gloria y la honra en esta noche. Señor, bendecimos tu nombre. Gracias. No merecemos todos tus favores ni todas tus misericordias, Señor. No merecemos nada, Padre. Somos infieles, Señor eterno. Si no fallamos de hecho, fallamos de pensamiento, Señor amado. Pero queremos tocar esta noche el borde de tu manto. Queremos desprender virtud del cielo, Señor. Queremos llegar hasta tu trono, Espíritu Santo. Espíritu Santo, por favor, ponnos en armonía con el Padre. Queremos estar en esa armonía con el Padre y poder hablar el mismo lenguaje. Que podamos nosotros ser llenos, que un toque de tu Espíritu nos comunique con el Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos este día, Señor, que lo estamos terminando, Padre, de pie. Que ciertamente ha venido la dificultad, pero nosotros seguimos de pie. Gracias por hacernos tus hijos, Señor eterno. Gracias porque habiendo muchos y mejores que nosotros, a ti te plujo, Señor, señalarnos y apartarnos. Bendice a mis hermanos, Señor, que se están conectando, Padre. Los que ya están conectados, bendíceles, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Dispón nuestro corazón, ponnos en una burbuja de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Dedicamos este servicio, este culto de adoración, de alabanza, de aprendizaje, Señor. Queremos ser esa tierra fértil, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Nos desconectamos, Señor, de toda la vida cotidiana y dedicamos este tiempo a ti, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Aleluya. Vamos a cantar. Usted sabe que yo no sé cantar. A mi esposito le da risa ahí atrás. Yo siempre lo digo porque me cuesta cantar. Le cuento rapidito. Cuando nosotros nos casamos, tuve la bendición de tener 3 hijos músicos. Todos tocan instrumento para la gloria y la honra del Señor. Y yo decía, por lo menos si yo supiera cantar, pues algo saliera a mi esposo del apuro. Pero pues ahora no cantamos porque lo hacemos bien, sino cantamos por gratitud. Cantamos de agradecimiento y de gozo, porque el Señor ha sido bueno y no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos experimentado en Él. Así que vamos a cantar un coro que
que es conocido, y yo le invito que usted se pueda poner en comunión ahí con nosotros y que podamos invocar al Espíritu Santo en esta noche. Anhelo tu presencia, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar en ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia es todo lo que hay en mí. Como paloma hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y una vez más. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego.
nuestra Dios, vida. necesitamos Visita, de tu visita, visita, visitación. Señor. Llama de fuego, purifícame, purifícanos, Señor. Aleluya, aleluya. Te adoramos, te exaltamos. Y rababa, kirarabasa, Yo sé que he fallado, y tu presencia descuidado. Ven y limpia hemos mi vida. descuidado lo más importante de la Ven y vida. limpia mi vida. Purifícame, purifícame, llama de fuego. Y ramama y kiraraba, rabakiraso. Oh santo, 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 poderoso. Abba Padre, Abba Padre. Ciertamente has descuidado lo más importante, dice el Señor. Yo soy lo primero en tu vida, no te olvides, pequeña, pequeña amada. Yo, dice el Señor, anhelo tus amores, iglesia. Yo deseo tu intimidad, dice el Señor. No te olvides que mis amores son más deleitosos, dice el Señor, que cualquier deleite de la tierra. Inquiere en mis cosas, dice el Señor, porque ahí viene todo lo demás añadido. Yo quiero ser el primero, yo quiero ser el amor perfecto en ti. Aleluya. Es necesario, dice el Señor, que no pierdas el enfoque. Necesario es que traigas a memoria cuál es el propósito, dice el Señor, por el cual estás pasando esta circunstancia. He aquí, yo estoy creando un escenario, dice el Señor, para llevarme la gloria. No desfallezcas, levántate. Ciertamente te has sentido, dice el Señor, debilitada. Pero yo daré la victoria a tu vida. Y rabas tu kinana. Y rakirarabaso. Y rakinanama istukinanabaso. Y rakinanama. Es necesario que entiendas, pueblo, dice el Señor, que todo pasará. He aquí el dolor, la enfermedad, dice el Señor, las situaciones difíciles, la intemperie de la vida, todo dejará de ser, dice el Señor. Por eso no aferres tus raíces a lo que perece. He aquí, dice el Señor, abrázame a mí. No te olvides que soy tu Padre y que no falla. No te olvides, pueblo amado, que soy tu Dios, pero soy tu Padre. Y Rabai Sukinanaba. Y Rukinanaba y Sukanda Rabasoy Rukinanaba Saira. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque somos inmerecedores, Padre, pero a ti te place amarnos. Ten misericordia, Señor. Queremos acercarnos al trono de la gracia, pero es necesario pasar por el lavatorio y reconocer, Señor, que aquí nuestro caminar, Padre, no es como el que tú quieres que sea, Señor. Limpia nuestra vida, limpia nuestra vida. Queremos entrar al lugar santo. Perdona nuestra vida, Señor. Purifica nuestras manos, nuestros labios, nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús.
Jesús. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Gracias. Auxilia a Gaby Cardona, Padre, que pueda transmitir ese pensamiento, Señor eterno. Esa enseñanza, las cuales tú dijiste que teníamos que atarlas como un adorno al cuello, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Te suplico que prepares nuestro corazón, Señor. Queremos aprender más de ti, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús te bendecimos, Padre. Aleluya, Señor. Amén y amén. Qué exquisita es sentir la presencia del Señor. En el Señor no hay tiempo. En el Señor, por eso yo siempre diré que es importante que recapacitemos cómo fueron nuestros últimos cultos en la iglesia, si los disfrutaste, si los atrapaste para el tiempo difícil. Y pues a mí el Señor me da una palabra por la madrugada. El Señor me hablaba a mi corazón y yo quiero, ya sin más preámbulos, que aprovechemos el ratito y que podamos, que pueda usted conmigo abrir las escrituras en la palabra y que podamos nosotros analizar sobre los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Y dice el carácter de los hombres, dice en 2 de Timoteo 3:1. Yo quiero que me acompañe usted ahí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que me acompañe ahí en 2 de Timoteo 3:1. Y yo quiero que usted le ponga un poquito de atención ahí y de cuidado. Al título de ese texto. Y el título dice: el carácter de los hombres en los postreros días. Y déjeme decirle que esos postreros días son estos días que estamos viviendo. Y vamos a leer ahí en el versículo 1, vamos a iniciar. Y Pablo le habla a Timoteo y le dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Dejemos un poquito ahí la escritura. Y cuando yo miraba este texto, la verdad, créame que el Señor hablaba a mi vida. Y el Señor me decía: hoy, en toda esta situación, en toda esta circunstancia que ha venido sobre el mundo entero, esta pandemia que ha venido sobre el mundo entero, ha traído diferentes formas de pensar y diferentes caracteres también. Nos ha hecho un carácter diferente. Recuérdese usted que la palabra del Señor nos muestra que Dios quiere tallar constantemente el carácter de Él en nuestra vida. Y dice que esto causa dolor, ¿verdad? Ahí está el alfarero tratando de armar la obra perfecta, pero dice que hay un barro que no se deja. Y yo siempre pensaba, probablemente yo era, y le ha de costar al Señor, y le agradezco, ¿verdad? Porque le agradezco con todo mi corazón que Él se tome el tiempo de ir formando, porque de verdad no me va a dejar usted mentir que de repente como que somos un barro muy complicado. Y fíjense que salíamos con mi esposo a hacer algunos mandaditos y pues yo miraba el carácter de las personas, fíjense, porque ya el Señor me había hablado desde el domingo cuando mi esposo predicó. El Señor me había me había como subrayado el título de este capítulo.
el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y nosotros andábamos haciendo unos mandaditos con mi esposo y de repente miramos tantas cosas, hermano, que todos, usted sabe que el carácter del hombre se hace en el entorno de su ambiente, ¿verdad? Y eso nos ha enseñado la psicología, que el hombre solo tiene una manera habitual de reaccionar de acuerdo a su entorno, ¿verdad? Si es de defensa, pues el hombre reacciona a defenderse. Pero realmente nosotros ya no somos simples hombres, ¿verdad? Somos aquellos que el Señor vino y señaló y apartó y los santificó para Él. Amén. Porque fíjese que nosotros ya no somos nada más criaturas. Amén. Somos hijos del Amén. Señor, ¿verdad? Y yo sé que usted y yo somos hijos del Señor y que el Señor constantemente está tallando su obra perfecta en nuestra vida. Pero fíjese que para nosotros tener un carácter de gallardía en el Señor, un carácter de definición en el Señor, nosotros debemos de dejar que Él talle a través de ciertas circunstancias, de circunstancias difíciles, que Él talle ese carácter en nuestra vida, ¿verdad? Y por eso la misma palabra nos enseña que si el barro, dice, pudiera quejarse, entonces, ¿de qué manera, verdad? Porque la verdad es de que no es fácil la tallada. Y yo creo que ya con que el Señor dedique su tiempo a agarrar cada vida y empiece a tallar la forma y la semejanza de Él en nuestra vida, eso ya es de uno rendirse, venir rendido al Señor y con gratitud delante de Él, ¿verdad? Pero me impresiona porque hoy hay muchos caracteres y vemos en el mundo gente apresurada, gente pensando qué va a ser el día de mañana, cuándo van a quitar esta recesión que nos han puesto. De repente, como no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que después de las 6 de la tarde uno como que se siente preso. Yo le decía al Señor, no, yo no he estado en una cárcel, gracias a Dios, en una cárcel humana, ¿verdad? Pero le decía, después de las 6 de la tarde yo siento como que ya estamos en una cárcel, ya estoy presa en la casa, pero yo me siento privada de mi libertad. Y así hay diferentes maneras. Hay gente enferma por la misma situación. Yo tenía la oportunidad de platicar con personas, ¿verdad? Hay gente que se ha enfermado a través de esta situación. Platiqué con un señor que conocemos con mi esposo, ¿verdad? Y a él le dio un derrame por la misma situación, la misma presión, ¿verdad? Y hoy muchos pensando qué vamos a hacer para el día de mañana, otros se han venido a debilitar en sus defensas, otros que ya tenían problemas antes de entrar al confinamiento y parecía que ya se iba todo a arreglar y de repente nos cambia toda la circunstancia, todo el ambiente nos cambia en este tiempo. Y yo pensaba algo y le decía, y el Espíritu Santo me confrontaba mi vida con respecto a esto, ¿verdad? Porque me decía el Espíritu Santo, ¿qué carácter tienes tú? ¿Qué tanto te has dejado manejar por él? Y traía yo a memoria los últimos 3, 4 cultos en la iglesia. En la iglesia, la casa de mi padre, y yo, los hermanos ahí, ustedes no me dejarán mentir que el Señor había hablado de estos tiempos. El Señor ya nos había hablado de que venía este tiempo difícil. Miren, ahora yo pensaba y haciéndome una autoevaluación, yo le decía al Señor, ¿qué tanto aprovechamos nosotros ese tiempo? Y el Señor Espíritu Santo me llevaba y le comentaba yo a mi esposo con respecto a la vida de David. David, a su paso que iba, él sabía que tenía que ir a pelear con un gigante, ¿verdad? Y él dice que tomó 5 piedrecitas. Y entonces eso me hablaba el Espíritu Santo y me decía, ¿qué tomaste tú de los últimos cultos? ¿Con qué carácter, con qué intención llegaste tú de ser formada por mí, de que yo te hablara? Ibas en la disposición. Porque miren, hermanos, hoy nos ha enseñado el Señor muy claramente que no tenemos nada dicho. Nosotros decimos, mañana voy a hacer esto y esto y esto, pero el mañana nadie lo sabe. Yo ayer estaba sentada en el sillón cuando aquí en Huehuetenango se sintió un fuerte sismo que tuvo origen en Varías, yo creo. Y entonces yo estaba sentada en el sillón y yo sentí literalmente que el sillón se me corrió, pero fue un temblor tan diferente a otras veces. Y cuando en la noche, antes de que yo me disponía a descansar,
el Espíritu Santo me decía, es que estás acomodada todavía. Sal del acomodamiento. Y mire, y me mostraba el Espíritu Santo el sillón. Y yo bien acomodada, cuando vino el temblor, ¿no? Y como que me hizo hacia un lado y me regresó, ¿verdad? Entonces yo le decía, estamos acomodados. Tenemos ya por sentado lo que hemos de hacer. Y el Señor dice, no, tienes que aprender a vivir, a tener ese carácter de vivir confiadamente en mí. Este tiempo, este confinamiento nos ha realmente, hemos evidenciado si realmente usted se conoce y yo me conozco, si realmente nuestra confianza está en el Señor. ¿Será que realmente nosotros tenemos ese carácter que Pablo tuvo? Que nada lo separó del amor de Cristo. Él dijo nada, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades. Nada me separará del amor de Cristo. Pero fíjese que aparte es decir, pero aparte es tener esa vivencia. Y por eso a mí me gusta mucho la vida de Pablo. Y cuando hablamos de Pablo, yo a veces siento que de verdad es un nivel que se puede dar humanamente, porque Pablo era un humano como usted y como yo. Pero a veces pienso que también nos viene a confrontar de que nosotros hemos vivido una vida en el Evangelio de acomodamiento, de religiosidad. Y fíjese que aún el Señor, estaba yo haciendo memoria a través del Espíritu Santo, que en una profecía decía el Señor, porque mi esposo graba las profecías en la iglesia, ¿verdad? Y el Señor nos hablaba, dejen la religiosidad y la vana manera de vivir. Y yo le decía al Señor, Padre, ¿hasta cuándo verdaderamente podrá revelarse ese evangelio? Y el Señor me llevaba a ver un poco sobre la vida de Pablo, ¿verdad? Y hoy nosotros vemos que ya, como decía el pastor, ¿verdad? Si tengo un poquito de catarro, ya no voy al culto. Si tuve, ya no voy al culto. Cualquier circunstancia hoy nos aleja y nos quita la mirada de nuestras prioridades en el Señor. Y me gustó mucho estudiar, escudriñar un poquito sobre la vida de Pablo, ¿verdad? Porque ¿cuál era el carácter de Pablo? Yo quería, en ese momento que estaba escudriñando la escritura, yo quería, Señor, envíame ese carácter de Pablo. Y no es nada más y nada menos que el que yo deje que el Señor talle el carácter de Él en mi vida. Porque fíjese que el carácter es traicionero. Fíjese que es una manera habitual, ¿verdad? Y a veces nos conocen por el carácter, ¿verdad? Ay, mire, ya no es por el apellido, ¿verdad? Sino que una señora, ¿verdad? Una señora retentada, con cara de limón, ¿verdad? Porque siempre vive, como me dijo un día una hermana, usted es una hermana con cara de limón. Me dijo, ay, ¿por qué? Le dije yo, porque como frunce la frente. Y entonces me di cuenta que sí era cierto, porque ya estaba yo arrugada. Y le dije, ay, Señor, le dije yo, no quiero tener cara de limón, ¿va? Pero mire, el carácter es algo que define nuestra personalidad. Y hoy nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa personalidad bien definida en nuestra vida. Ya no podemos estar diciendo que tenemos el carácter de Cristo, pero viviendo con otro tipo de carácter. Una vida constante, una vida cotidiana. Y encontraba yo que carácter significa sello de una persona, el distintivo o la impresión que pueda dar. Ese es el carácter. Y a veces nosotros decimos, ay, qué bonito su carácter, porque mire, tan educado, mete su silla, saca su silla, da buenos días, da buenas tardes, da buenas noches. Pero ciertamente en el mundo nosotros tenemos que tener educación, ¿verdad? Eso nos enseñan en la escuela. Pero el Señor quiere formar su carácter en nuestra vida. Y también tenía aquí otra anotación que el carácter de una persona es la manera que reacciona habitualmente frente a una situación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Usted es bondadoso, qué bueno, usted es bondadoso. Usted es amoroso, qué bueno que usted sea amoroso, que usted sea respetuoso, que usted sea servicial. Ese es bueno. Pero mire, hablando de los caracteres, dice que el carácter del individuo se forma en un medio ambiente. Y esto me ayudó para ir entendiendo ciertamente en qué nivel está mi vida del carácter que Cristo quiere tallar en mí. ¿Cuánto me he dejado yo tallar del carácter de Cristo en mi vida? Porque estudiando la vida de Pablo,
miramos, ¿verdad? A un Pablo que antes del Señor era, dice la palabra, que era religioso, ¿verdad? Y que mataba a los cristianos. Dice, pero ¿cómo? Y no él decía que era cristiano, pues, y celoso de Dios. Pero ¿cómo? Y mataba a los cristianos. Y yo me ponía a pensar, qué tremendo el carácter de Pablo, que cuando la gente lo miraba ya él convertido, dice que salía huyendo. Se corría, ¿verdad? Entonces yo decía, ay, que no, la gente nos va a mirar a nosotros y se corra mejor. Ay, no, este es evangélico. Yo mejor no quiero nada con él, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, no sabemos. Nosotros creemos que nosotros podemos dominar nuestro carácter. Y ciertamente Dios le dio carácter a cada uno, y no para cambiarlo, sino que para someterlo bajo la voluntad del Espíritu Santo. Amén. Y este es el caso de Pablo. Pablo tenía su carácter, pero ya en el Señor lo sometió a la voluntad de Él. Y yo quiero leerle algunas cositas que el Señor me daba sobre la vida de Pablo, ¿verdad? ¿Qué es el carácter del cristiano, del Hijo de Dios, del cristiano evangélico en este tiempo? Y yo lo invito a que se vaya conmigo a 2 de Timoteo 3:10. 2 de Timoteo 3:10. Y dice, pero tú, Timoteo, sabes bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Mire, el Espíritu Santo me resumió la vida de Pablo en estas 7 características del carácter de Cristo en él. Y fíjese que como que el Señor hubiera venido a medirme, te falta, hombre, te falta constancia, te falta paciencia, te falta amor, te falta saber cuál es el propósito en tu vida, porque muchas veces caminamos sin saber, hermano. Nos han hablado de la carrera del evangelio, pero no sabemos si realmente ya empezamos la carrera, vamos a medias de la carrera, vamos llegando a la meta, o estamos corriendo otra carrera que no es la carrera que nos llamaron a correr, porque muchas veces nosotros podemos decir, yo estoy en el propósito de Dios, pero cuando viene la prueba que el Señor prueba su amor en tu fe, prueba su amor en tu constancia, salimos reprobados. Si usted no ha salido aprobado, lo felicito y deme la receta. Pero muchas veces salimos reprobados en las cosas que el Señor nos quiere probar el amor en nuestra vida. Amén. Y a veces cualquier cosita nos separa del amor de Cristo. Pero mire, ¿por qué Pablo? Yo le decía, ¿por qué Pablo? No, Pablo no era un superhombre, pero sí era un hombre que sometía su carácter a la voluntad de Cristo. Amén. Entonces el carácter no es defenderse, hermano. Y que a veces, es que su carácter, ¿cómo alega? Es que su carácter, así mire, aquí me dice, es que tu carácter, ¿cómo dispara cuache, va? Pero no, eso no es el carácter, hermano. El carácter de nosotros ahora es el mismo carácter de Cristo, el que tenemos que nosotros estar enseñando a los nuestros en la casa, a los que están afuera, testificando de ese carácter del Señor, ¿verdad? Amén. Y muchas veces, a veces, es que a mí me hablar, sí, pero con que tú, como decía alguien, ¿verdad? Con que tú des el testimonio del carácter de Cristo. No necesitas hablar. Y yo miraba estas 7 características que le hacían a Pablo el carácter de Cristo en él. Y Pablo le dice a Timoteo, sabes tú muy bien lo que yo enseño. Mire, y yo le decía al Señor, qué bendición de poder estar en una cobertura que te está enseñando realmente la verdad del evangelio, no te está entreteniendo. Mira, hermano, yo de verdad a veces me quedo muy triste porque a la gente le dan profecías de dinero, que vas a tener mucho dinero. Sí, pero ¿para qué el Señor te va a dar tanto dinero si no vas a poder tener el carácter de Cristo? Con todo ese dinero te vas a perder, hermano, amigo, hermana. Entonces dice, qué bendición la de Timoteo, porque tenía a alguien que le estaba enseñando un evangelio genuino de Dios, un evangelio revelado de Dios, del cielo. Entonces, mire, eso es bien importante en nuestra vida.
Y otro punto que Pablo le decía a Timoteo, tú sabes cómo vivo, le decía. O sea que Pablo era una carta abierta y él mismo lo dice en un capítulo. Él era una carta abierta, no tenía nada que esconder, no tenía nada que tacharle. Ciertamente tuvo una vida, tuvo un carácter de religiosidad, pero la religiosidad lo llevó a él al punto al final de decir que todo lo consideraba como basura, hermano. Mire, todo eso, él decía, no valió la pena invertir mi tiempo en tanta cosa, aunque yo no le digo que eso fue importante porque lo vamos a ir desmenuzando. Luego dice, Pablo sabía cuál era el propósito de su vida. Por eso Pablo escribe y dice, estamos corriendo una carrera y hay tropiezos y hay obstáculos, pero el propósito es llegar a la meta. Amén. Y ese es el propósito. ¿Sabe por qué? Porque ahí había un galardón. Y muchas veces nosotros solo nos llueve un poquito sobre mojado y ya nos perdemos del propósito de Dios. Y otras veces ni sabemos el propósito de Dios en nuestra vida. Él da similitud en cuestión de que somos soldados, ¿verdad? Dice, ustedes son soldados de Cristo. También dice, ustedes están corriendo, son atletas corriendo una carrera. Pero ¿cuál es el propósito de ser soldado? ¿Cuál es el propósito de correr una carrera? ¿Sabes tú qué es el propósito de la carrera que hoy estamos corriendo? Pablo dijo, yo he peleado la batalla. Mire qué nivel, hermano. He peleado la batalla. Y nosotros con 2, 3 ratoncitos que se nos cruzan, hermano, ya estamos bailando el jarabe tapatío sobre la mesa. Yo le digo a mi esposo que aquí me voy a ministrar con usted. A los dos nos dan miedo los ratones. Miren, nos dan miedo. Yo bendigo al Señor porque 11 años en esta casa, 12 me han metido. Pero mire, he pasado con mi esposo unas penas para matarlo, que yo creo que matamos al ratón con tanto grito y tanto brinco que damos, porque de un palazo, olvídese, ninguno de los dos se anima a matarlo. Pero mire, volviendo, tenemos que saber cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Por qué nos están poniendo en la batalla a pelear? Tenemos que saber por qué nos están poniendo a correr una carrera. Porque hay un galardón, porque hay un propósito, porque ahora eres hijo de Dios. Fíjese que yo pensaba con respecto a esto, me recordaba el Espíritu Santo un día. Fíjese que yo tuve que ir a hacer un mandado, a hacer un mandado a un banco. Y que me topo con que había una gran cola que usted ni se imagina. Y empecé a hacer la cola, ya llevaba yo 1 hora a estar ahí parada. Y es desesperante, ¿verdad? Una de las cosas que el Señor a mí me ha tratado es la paciencia. Porque aún yo me acuerdo cuando éramos novios con mi esposo y él me decía, a las 9 llego, y llegaba a las 9:05, yo salía volada, yo ya no me miraba con él. Y una de las cosas que el Señor a mí me ha tratado es la paciencia. Pero ¿por qué le decía yo? Porque tenemos que tener el propósito bien definido de lo que somos, de la naturaleza. Por eso le decía que habiendo tantos granos de arena en un ancho mar, el Señor le plujo apartarlo a usted y a mí. ¿Para qué? Para que tuviéramos un propósito en él, porque nosotros no teníamos propósito, nosotros nada más éramos movidos por el mundo de las tinieblas, pero vino el Señor y dijo, no, a mí me place tener yo amores contigo y revelarte este evangelio precioso, y ahí fue donde el Señor nos aparta y nos señala para él, pero con un propósito. Yo a veces me pongo a pensar de que nos pasa lo que a mí me pasó en el banco, haciendo cola y haciendo cola, tardé como 1 hora y media cuando al fin me tocó mi turno. Y le digo al receptor, mire, fíjese que vengo a cobrar este chequecito. Yo estaba feliz, hasta muy amable con el receptor, porque yo ya había llegado a la caja y ya iba a dejar la cola, ¿verdad? Y entonces le muestro y me dice, señora, perdone, su cheque no es de este banco, me dice. Y cuando agarro el cheque, hermanos, y lo miro, sí, pues, era de otro banco. Y yo estaba, mire, que ya me daba cusco yo solita, ¿verdad? Pero no pude. Pero la verdad le digo
que a veces nos pasa caminando en el evangelio sin un propósito, vamos como a ciegas, ¿no? Y por eso es que vamos tropezando en el camino del evangelio, y ciertamente la palabra dice que habrán obstáculos, pero que de todos Él nos librará. Pero es importante que nosotros como Pablo tengamos un propósito definido en nuestra vida. Alguien dice, usted no pregunte para qué, solo obedezca. Pero en el plan perfecto de Dios, Él quiere manifestarte el plan. Él quiere manifestarte el propósito por el cual ahora estás derramando tus lágrimas o por el cual has estado siendo procesado. Pero como no entendemos el propósito, muchas veces no sabemos qué es el propósito. Y a veces en estos últimos días a mí como que me tocó llorar. Ustedes supieron que yo estuve un poco malita de salud, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, ay Señor, ¿por qué? Otra vez, Señor, estoy enferma. Y el Señor me decía, es parte del plan. Y a veces cuesta entender cuando todo es parte del plan, porque nosotros creemos que si somos hijos de Dios, tenemos que ir solo en los planes que ciertamente son perfectos, pero no queremos dar esa parte de nosotros, no queremos rendirnos. Y entonces tiene que venir el Señor y tiene que tallar su carácter de una manera en que Él dice que su espada es como dos filos que penetra el corazón del hombre, dice, y es cortopunzante. Y entonces también a veces nos ha tocado eso. Entonces tenemos que vivir como sabiendo hacia dónde vamos, qué es lo que hay para nosotros. Tenemos que vivir bajo un evangelio revelado. Y le dice Pablo también a Timoteo, tú conoces mi fe. Mire, ¿qué es una fe? Es un mantenerse, es un estar, una estabilidad, es una firmeza. Y muchas veces yo me ponía, ay Dios, ¿será que conocen mi fe por ser firme en todo momento? Si a veces se debilita la fe, hermanos, se debilita, hermanas. Fíjese que la semana pasada íbamos con mi esposo y un hermano nos dice, fíjense que yo sentí en mi corazón darles una ofrenda. Y le dio a él una ofrenda y me dio a mí una ofrenda. Yo guardé mis billetillos y yo no llevaba bolsa, pero recordé que en el sudadero que llevaba puesto tenía un zipercito. Entonces eché ahí el dinerito, no quise contar el dinerito, ¿va? Pero lo puse ahí en esa bolsita y en esa bolsita cerré y dije yo, bueno, aquí. Y mi esposo, él guardó su dinerito, ¿verdad? Y entonces yo por un momento pensé, le voy a dar a mi esposo el dinerito. Pero después dije, no, mejor me lo quedo yo. Y lo guardé ahí. ¿Va a creer usted que cuando regresé a la casa a ver cuánto me había enviado el Señor, cuánto me había dado, me había regalado mi padre, porque Él es el que me da todo? Vengo y el zipercito estaba abierto y yo no tenía el dinero. Y empiezo a llorar y a llorar y a llorar. ¿Y sabe qué fue lo primero que dije? Señor, ¿por qué permitiste que yo perdiera mi dinero? Y empecé, y miren, le voy a decir la verdad, la hermana Gaby se peleó con su hacedor como unos 5 días o 3 días. Ahí está mi esposito. Y peleando, ¿eh? Y esa parte de nuestra fe, hermanos, es lo que tiene que ser robustecida. Y por eso él dijo, da gracias en todo. Y eso es lo que no nos gusta. ¿Quién va a dar gracias cuando se perdió algo? Por ejemplo, en mi caso yo le digo, yo no vine y le dije, Señor, gracias porque perdí ese dinerito. No, dije, Señor, ¿por qué? A veces hasta reclamándole, ¿verdad? Pero después a los días entendí. Y fíjese algo, que yo le decía, Señor, pero ¿dónde lo dejé tirado? Revélame dónde dejé tirado mi dinerito. ¿Y sabe qué me habló el Señor? Se lo di a una persona que sí tenía necesidad. Mire, eso trajo tanto consuelo a mi corazón, pero qué necesidad había de llorar por ese dinero. Al final él es el dueño de todo. Amén. Y Él lo da cuando Él quiere y también lo quita si somos malcriados, también lo quita. Entonces nuestra fe debe estar robustecida, hermano. Debe estar firme en el Señor, inamovible. Nuestra fe debe ser algo habitual de estar constantemente disciplinándonos en ella. También hay otro puntito que dice, tú conoces mi paciencia. Dice, mire qué paciencia la de Pablo.
Y yo, ¿sabe dónde defino la paciencia de Pablo? Pues hay tantas maneras, pero a mí el Señor me llevaba a definir la paciencia de Pablo cuando dice, pues yo la verdad es de que ya corrí la carrera, yo ya peleé la batalla y ya me espera un galardón, pero yo por ustedes no me puedo ir. Y yo decía, qué paciencia, porque mire, lidiar con caracteres es difícil. Mire, si usted está en su casa, un hijo piensa de una forma, otro hijo piensa de otra forma, el papá piensa de otra forma y la esposa de otra forma. Mire, cuesta. Y entonces dice uno, ay, al fin, ¿sabe qué dice uno? Cuando se casen ya no voy a lidiar, ya cuando se vayan ya no voy a lidiar yo con esto. Mire qué paciencia la que tenía Pablo de luchar por los de él, por los que el Señor le había puesto a que él les enseñara, a que él les testificara de este evangelio precioso. Lo hacía con paciencia. Paciencia también quiere decir apacentar. Yo no sé cómo estás haciendo tú esa función de apacentar a los tuyos. Porque no solo se trata el evangelio de como una caricatura que había de un niño que iban otros muchachitos jugando con sus juguetillos y venía él y les estiraba la mano, esto es mío, esto es mío, y esto es mío, y esto es mío. Y a mí me caía mal que mis hijos miraban esa caricatura, yo los regañaba cuando miraban esa caricatura. Porque a veces vivimos solo pensando en nosotros. No tenemos la paciencia de ver que los demás van caminando débiles y venir, toma, aquí está mi hombro, te ayudo, te levanto. No, hermano. A veces andamos cruzados y el Señor dice, no, yo quiero crear, y por eso viene la prueba, hermano. Benditas pruebas, ¿verdad? Benditas pruebas. Porque van tallando en nuestra vida el carácter de Cristo. Dice, mi amor, dice, mire. Eso a mí me devastaba. Porque cómo amamos al Señor, nosotros a veces nos llenamos la boca a decir que amamos al Señor. Y es más, yo vi le comenté a mi esposo de una publicación. Usted ya sabe que en el Facebook uno tiene tantos amigos y ahí publica uno y lee tantas cosas, ¿verdad? Y a veces es mejor no leer. Yo he tenido mi teléfono apagado durante el día, casi mediodía, o a veces hasta en la noche lo voy encendiendo para ver de cuáles son las notificaciones que hay importantes, ¿verdad? Pero abrí mi teléfono y miré ese pensamiento y decía, Dios decía, siempre nos amará. Aunque nosotros hagamos lo que hagamos, Él siempre nos perdonará. Yo amo a Dios. Y yo decía realmente, ¿será que las personas solo escriben por escribir o analizarán? Porque yo me puse a analizar. Ciertamente Dios siempre nos perdona. Pero cuando se trata de que nosotros lo amemos a Él, cuando alguien ama, no se porta mal. Cuando alguien ama, si tú has dicho que amas a Dios, entonces empiezas a practicar una fe, una esperanza, un amor, empiezas a dejarte tallar el carácter de Cristo en ti, a manera que lo que hacías antes, ahora ya no lo haces. Lo que hiciste hoy que ofendía el corazón del Señor, mañana ya no lo vas a hacer, porque lo que queremos es amar cada día más al Señor, ¿verdad? Y el número 7 decía, mi constancia. Tú conoces mi constancia. Mire, en la carrera muchas veces yo empecé a caminar y hace algunos añitos, ¿verdad? Y empecé a caminar, hace como 3 años empecé a caminar porque el médico me dijo que tenía que caminar. Pero mire, a mitad de la vuelta del estadio, yo me sentaba a descansar. Y me sentaba a descansar. Pero ¿sabes qué pasa, hermano? Que en esta carrera de la vida tú no puedes descansar, porque descansar significa retroceder. ¿Y sabes por qué? Porque en el descanso te acomodas. Uno dice, voy a tomar aire, dice uno. No, eso es acomodamiento, eso es dejar de amar. Por eso en la carrera tienes que ser constante. Por eso la constancia, nos dice el Señor en aquel texto, que irán como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día se va perfeccionando en nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que deseamos, que se perfeccione en nosotros. Y miramos algo de la biografía de Pablo. Dice que tenía un carácter de Cristo, ¿verdad?
una vida de sumisión. Y eso, ahí simplifico yo el carácter de Pablo, que su vida era una vida de sumisión. Pero dígame usted a quién le gusta someterse, ¿verdad? Que cómo cuesta, más a las mujeres, cómo nos cuesta someternos. Pero mire, Pablo dice, él tenía una vida de sumisión. Y sumisión, dice, quiere decir someterse y obedecer sin poner cuestionamientos. Mire, nosotros cuántos cuestionamientos le ponemos a veces al Señor. Lo queremos cuestionar y si fuera posible, le decimos, Señor, yo quiero tener la victoria, pero mira, esta estrategia fuera buena, esta otra, y queremos que el Señor obedezca nuestros planes erróneos. Y no lo dejamos que Él sea el que pelee. Siempre vivimos nosotros ahí, sometidos, pero en nuestra propia voluntad. Y tenemos que dejar nuestra voluntad y que sea Cristo el que obre en nuestra vida y el que talle. Y miremos la biografía de Pablo. Dice que Pablo, escritor, ¿verdad? Ahí tenemos los Romanos, Timoteo, Efesios, Filipenses. Y mire, escritor, teólogo. Usted sabe que Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Entonces, miramos que fue también misionero, religioso y rabino. Mire las características que tenía Pablo. Pero fíjese que cuando Pablo era religioso, tuvo un evento, fíjese, que lo bajaron del caballo. Usted sabe toda la historia. Y entonces el Señor me decía a mí, yo te bajo del caballo, pero tú te vuelves a subir. Entonces eso no es vivir una vida sometida a Cristo. Eso es vivir una vida de yo lo puedo hacer todo. Yo me bajo del caballo y me bajas tú, pero yo me vuelvo a subir. Entonces nosotros tenemos que dejar verdaderamente que suceda eso en nuestra vida, que venga la humillación de Cristo y que nosotros podamos ser sometidos a esa humillación del Señor. Y la palabra someterse, eso no se oye bonito y eso no le gusta al alma, pero para nosotros tener y vivir de un evangelio de revelación en Cristo, tenemos que vivir sometidos bajo el carácter de Cristo. Y mire, Pablo dice, era religioso, mataba a los cristianos, pero era instruido a los pies de Gamaliel. Imagínese usted que hay dos aspectos aquí de Pablo que a mí me llaman la atención. Que Pablo dice que como él aprendió lo religioso, vivía bajo la ley. Y la ley, la palabra nos enseña que mata. Fíjese que qué tremenda es la religiosidad. Y por eso yo pensaba en esa profecía que el Señor nos regaló un domingo. Deja ya esa religiosidad que heredaste de tus padres. Mire, hermano, el religioso. A mí me impresiona eso porque a mí me confrontaba el Señor. El religioso yo lo ubico con aquel texto que dice, es que es mejor ser frío o ser caliente, pero no tibio, porque vas a ser vomitado. Y entonces me pongo yo a pensar, el religioso es así. El religioso cree que porque tiene el conocimiento aquí en su mente, él es cristiano evangélico. Y no es solo eso. Ciertamente, el conocer de la palabra, el que tú te leas la Biblia. Y hay gente que dice, yo ya me leí la Biblia 3 veces en el año. ¡Qué bueno! Es bueno saber del Señor. Pero qué lindo cuando todo este conocimiento es respaldado por la revelación del Espíritu Santo, porque entonces tú vives otro evangelio. No vives un evangelio solo de saber. Y fíjese que algo que tiene el religioso es que es muy aparente. Aparenta lo que no es. Siempre está manifestando que sabe, pero vive muy poco. Entonces por eso nosotros tenemos que dejar la religiosidad. Y a Pablo le pasó eso, lo bajaron del caballo y empieza el Señor a trabajarlo de manera que le empieza a revelar cuál es el evangelio y cuál es el carácter que tiene que tener él ahora para
para llevar a cabo el propósito de Dios en su vida. Yo no sé cómo has estado tú llevando el propósito de Dios en tu vida, si bajo tu carácter o quieres ser sometido realmente en el carácter de Cristo para que puedas ser vencedor, ¿verdad? Y entonces dice, Pablo sabía de Cristo, pero no enseñaba de él. Miren, eso es bien tremendo, porque el conocimiento nos da el saber, pero no podemos realmente enseñarlo. ¿Por qué? Porque no lo podemos practicar. ¿Quién enseña? El que sabe. ¿Quién enseña? El que ha tenido experiencia, ¿verdad? Y son dos cosas diferentes. Y fíjese que saber quiere decir profundo conocimiento. Pablo tenía profundo conocimiento de Dios. ¿Pero qué le faltaba a Pablo? La revelación del Espíritu Santo sobre los aspectos de su vida. Por eso Pablo dijo, nada me separará de tu amor, Señor, porque él sabía, le fue revelado. Pero cuando lo bajaron del caballo. Entonces yo no sé si esta noche a ti ya te bajaron del caballo. Entonces el Señor nos está hablando solo para que recordemos esta palabra. O realmente ya nos bajaron y nosotros nos volvimos a subir al caballo, ¿verdad? Y la palabrita enseñar quiere decir profundo conocimiento. Dice trasladar un conocimiento profundo, respaldado por las vivencias. Y si estudiamos algo de la vida de Pablo, ¿cómo a Pablo le revelaron? Mire, Pablo no estaba dentro de los 12 discípulos, pero ¿cómo a Pablo le revelan la última cena del Señor? Eso solo el Espíritu Santo lo hace. ¿Pero a través de qué? De la sumisión. Dios quiere revelarte cuál es el propósito. Dios quiere revelarte por qué se cerraron las puertas. Dios quiere revelarte para qué se abrieron las puertas. Pero como nosotros vivimos, es que como yo soy bueno, por eso se me abren a mí las puertas. Es que como yo soy bueno, por eso. Siempre nosotros vivimos de nuestro carácter humano que solo nos hace errar y alejarnos cada vez más de Dios. Pero Pablo, mire, pudo mantenerse en la carrera, pudo pelear la batalla, pero sometido bajo el carácter de Cristo, sin cuestionarlo. Y eso es de lo que nosotros tenemos que aprender. No cuestiones tu vida, mejor sométete. Y el Señor te va a enseñar cuál es la estrategia, cuál es el plan perfecto. Por eso yo miraba en la vida de David, ¿verdad? David llevaba sus 5 piedritas, por si acaso sale otro gigante. Y la Biblia nos enseña que habían 4 gigantes más. Y por si no sale, pero nosotros no somos preveedores, porque tenemos en poco el carácter que Dios quiere tallar en nuestra vida. Y si nosotros no nos dejamos tallar ese carácter, nos va a pasar otra vez o va a pasar que estamos corriendo una carrera que ni sabemos qué carrera es. Mire qué tremendo eso. Aquí siempre hacen la carrera esa del ascenso a los cuchumatanes, ¿verdad? Los huehuetecos saben muy bien de eso. Y un día yo me fui al mercado y yo decía, ¿por qué no habrá gente en el mercado? ¿Por qué no habrá gente? Y mire, y qué raro que no haya gente, pero así estaba, que sí era muy notorio, ¿verdad? Es que como hoy es la carrera. ¿Y qué carrera? ¿Y cuándo va? Y huehueteca, hágame favor. Y a veces así nos pasa. ¿Y en qué carrera estamos? Peor si estamos corriendo una carrera en nuestra voluntad. Nos metimos nosotros a correr una carrera y no la que el Señor nos puso, ¿verdad? Tenemos que aprender nosotros. Miremos Jeremías 2:5 y yo ya quiero ir ahí también terminando. Jeremías 2:5. ¿Tienes tú Jeremías ahí? ¿Me lo puedes pasar? ¿O lo puedes leer? 2:5, ¿Sí? aquí empiezo a leer. Oh Israel, dice el Señor, ¿por qué me abandonaron sus padres? ¿Qué pecados hallaron en mí que los apartó y los convirtió en necios adoradores de ídolos? Está bien ahí. Imagínense, cuando somos religiosos fácilmente rendimos cultos a otros dioses. Mire lo que nos está diciendo aquí Jeremías. ¿Qué les hice yo? ¿Qué pecado encontraron en mí? ¿Qué pecado han encontrado en mí? Por eso ha terminado. Mire qué tremendo es. Por eso nosotros debemos analizar
Cuando hacemos un culto, hermanos, ¿a quién le estamos rendiendo el culto? Porque más abajito usted estúdielo como tarea en su casa, y mi esposo, si lo encuentra ahí, tal vez no lo puede compartir. Más abajito dice, no adoren a ídolos, dice. Y usted va a decir, yo no adoro a ídolos, hermana, pero a veces idolatramos hombres. Y dice, no los adoren porque terminarán como ellos, inútiles. Mire, yo me ponía a pensar, Señor, qué tremendo, qué tremendo. Este es el tiempo. Platicábamos con una hermana y yo le decía, este es el tiempo de la zaranda. Va a caer todo el tamo, hermano. Va a caer todo el tamo y se va a esparcir. Pero lo que quede ahí, yo quiero que sea usted y ser yo lo que quede dentro de la zaranda. Y si nos vamos al ejemplo del carácter, hermano, el ejemplo de ejemplos, nuestro Señor Jesucristo. Mire, tan lindo el Señor, todo lo que nos viene, su humildad, su amor, su constancia, su perseverancia. Mire todo lo que nos enseñó el Maestro, su servicio. Y sobre todo, Él sabía tanto del Padre, había convivido con Él, dejó su deidad por nosotros. Dejó su deidad por nosotros, que a veces le amamos a medias. Y todo lo que Él dejó, hermanos, y nos ha manifestado su amor. Y Él sabía tanto del Padre y nos vino a enseñar del Padre. ¿Acaso no por eso ahora estamos aquí nosotros? Porque nos hemos entendido a través del sacrificio de Jesús que había un plan perfecto para rescatar nuestra vida del mal. Pero no echemos a perder nosotros. Mire, sabe, el Señor me decía muchas veces, yo no te bendigo con añadiduras, porque bendición es que usted se pueda poner ya de pie y que usted abra sus ojos a una nueva oportunidad. Pero el Señor me decía muchas veces, yo no te bendigo con añadiduras, me decía el Señor, porque te pierdes en el plan. Y es que mire, cuando estamos mucho en bonanza, cuando estamos nosotros muy bien acomodados, perdemos el tino, hermanos. Perdemos. Y el Señor dice, no, porque tengo que enseñarte la meta. ¿Y por qué? Porque todavía no tienes mi carácter, por eso no te puedo dar tantas cosas. Mire, si nosotros siendo padres, dice, malos, sabemos dar buena dádiva, cuánto no más Él, pero ¿por qué no nos da? Porque no tenemos el carácter de Él establecido en nuestra vida. Ni queremos bajarnos del caballo. Entonces nosotros tenemos que aprender de este tiempo, hermano. De este tiempo aprendamos, de este tiempo difícil. Nosotros tenemos por asentada la vida y pensamos, muchas veces hemos creído que el advenimiento del Señor todavía no será. Y nos hemos quedado dormidos, como aquellos viejitos que se quedan dormidos en los sillones. Nos hemos quedado, pero yo le hablo espiritualmente. Nos hemos quedado perezosos en el espíritu. Pero hoy tenemos que avivar la llama del Señor y dejar que Él talle el carácter de Él. Mire, yo le voy a decir algo, a mí me entró un temor porque yo dije hace días, estaba yo pensando y dije, Señor, si los dolores de parto ya empezaron, ¿qué más va a venir a la vida mía? ¿Qué más va a venir a la vida de este universo? ¿Qué más va a suceder? Recuérdese que nos han hablado, también no sé si usted ha visto las noticias, de que el sol provocó no sé qué desajustes ahí en la atmósfera. Y que esto lo único que va a traer por consecuencia es un colapso natural, ¿cómo te decía? Va a traer un desastre natural a la tierra. Y yo le decía, Señor, ¿qué más va a suceder? A mí me da miedo. Cuando una voz me habló, ¿y dónde está el carácter de Cristo en ti? ¿Y cuánto ir a la iglesia? Por eso no pierdas tu tiempo. Si no vas a ir a la iglesia a aprender, a ser apercibido, a ser diligente en la palabra, a entregarte, mejor avanzas más en tu casa en las cosas que tienes que hacer. Y eso te lo digo porque a mí el Señor me hablaba y me decía, ¿aprovechaste los últimos cultos o de verdad ni fuiste? Y yo le decía un día a mi esposo, ¿cómo es la vida de uno en el Señor? Porque yo le decía, a veces los martes decía a mi esposo, vamos al culto, yo me quisiera quedar, hoy es martes de enseñanza. Vamos, me decía. Entonces, bueno, ni modo, ¿verdad? Donde manda capitán no manda marinero.
Entonces yo preparaba mis cosas, pero ahora que no podemos ir al discipulado de martes, ni viernes, ni domingo, poder ir, levantar tus manos con libertad, que ciertamente en la casa lo hacemos, es cierto. Pero el Señor me decía, ¿cuánto aprovechaste de esas visitaciones? De ese tiempo en el que yo te estaba preparando y te estaba hablando de estos tiempos malos. ¿Cuánto aprovechaste? ¿Qué tan diligente fuiste? Y entonces yo le decía, Señor, perdóname, porque muchas veces nos hemos quedado acomodados. Y yo quiero terminar en el segundo punto, que Pablo enseñó, y eso quiero que leamos sobre lo que Pablo enseñó y hoy nos quiere enseñar a nosotros. Y vayámonos a Romanos 8:16. Ya ahorita nos vamos a terminar. Romanos 8:16. Romanos 8:16, usted búsquelo ahí, yo le dejo en su corazón y como una tarea de parte del Señor que usted pueda leer. Dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y yo quiero hacer una referencia ahí, que esto es lo que le pasó a Pablo. Se hizo uno con el Espíritu y le revelaron el plan. Es necesario que te hagas uno con el Espíritu para que te den la certeza que tú eres hijo y que todo lo que viene, todo nos ayuda a bien, dice la palabra. Esto nos va a ayudar a bien porque nos está afirmando en la fe. Nos está afirmando que tenemos que tener el carácter de Cristo. Siga conmigo en el versículo 18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Dios tiene una gloria para tu vida. Yo siempre digo, la última palabra la tiene el Señor. Vale la pena lo que hoy estás sufriendo. Siéntete dichoso porque es la forma en que el Señor está tallando su carácter en nuestra vida. Vete conmigo ahí en el 27, en el versículo 27, ahí mismo del mismo capítulo. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Es necesario que hoy busques la armonía del Espíritu para que puedas entender cuál es la voluntad de Dios para tu propósito, para que tú puedas entender, porque si no vas a caminar como tropezando, como en tinieblas, y necesitamos saber cuál es el propósito para tener ese empuje que nos lleve hacia la meta final en el Señor. Vete conmigo en el 28, y el versículo 28 tiene un título que me impresiona, más que vencedores, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Tú fuiste llamado y llamada con un propósito de Dios. Ahora bien, hay batallas que no se pelean, dijo el apóstol Otoniel Ríos Paredes. Hay batallas que no se pelean. ¿Por qué? Porque ya agotaste todos tus recursos. Ya te pusiste en el carácter de Cristo y ya no. Y el Señor te dice, no, déjame a mí, tú ya no metas las manos. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que andemos todos relajados, sin orar, sin ayunar, sin buscar, sin orar. Pero hay batallas que no se pelean. Tienes que dejárselas al Señor, que sea Él el que las pelee. Y si tú dejas de meter tus manos, Él te hará más que vencedor. Y también a mí, Él nos va a hacer más que vencedor. Así que dejemos que el Espíritu Santo talle su carácter, para que podamos entender todo esto de la pandemia, todo esto de todas las cosas que han venido a nuestra vida, para que podamos entender qué propósito trae para los que somos sus hijos, dice la palabra. Y que yo te invito que tú puedas inclinar tu rostro y que le pidas al Señor un carácter de definición como el que puso en la vida de Pablo. Un carácter de firmeza. Que nada te separe del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada de lo que veas que ha de venir a este mundo. Que nada te separe del amor de Cristo. No te conviertas, ni me quiero convertir en malagradecida. Pablo siempre agradecía al Señor con su servicio. Seamos agradecidos, demostrémosle al Señor que lo amamos, que verdaderamente ese
evangelio de la revelación que tuvo Pablo pueda venir a nuestra vida y establecerse en nosotros y dejar esas vanas maneras de vivir, esos caracteres que no dan testimonio de que el Señor es un Dios de amor y de bendición. Señor, en esta noche venimos delante de ti. Queremos hacer, Señor, un pacto con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestros oídos, con nuestro corazón. Queremos amarte, Padre. Revélanos. Queremos saber qué terreno estamos pisando. Tu palabra dice que tú pusiste nuestro pie sobre la peña para que de ahí no resbalara, pero quizá nosotros nos hemos cambiado de lugar y por eso hemos ido resbalando y cayendo. Quizá el proceso ha sido difícil y tu fe te ha faltado. Quizás has dejado de ser constante en aquellas cosas que te convienen. Quizá hemos dejado nuestro amor en el Señor. Quizá ahora nos hemos acomodado más. Y el Señor quiere que lo ames, que lo ames, que lo ames por sobre todas las cosas. Señor, aquí estamos delante de ti, Padre. Es necesario que establezcamos más de ti en nuestra vida y menos de nosotros, Señor. Abre nuestros sentidos, habilita nuestros sentidos, Padre eterno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tengamos ese carácter de aguerridos, de valientes, de aquellos que arrebatan las promesas. En el nombre de Jesús, trae fortaleza al que se siente debilitado, Señor. No pelees en tu carácter, dice el Señor. No pelees con tu carácter porque no dejas que yo obre. No me dejas pelear a mí, dice el Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pongo, Señor. Yo voy detrás de ti, tú vas al frente de la batalla. Ya no meteré mis manos, Padre, yo no meteré mis manos. Serás tú el que obre, el que me haga más que vencedor, Señor eterno. En el nombre de Jesús bendecimos, Señor, este tiempo que nos permites. Yo bendigo, Señor, a cada familia que estuvo conectada, Padre, en el nombre de Jesús. Y aquellas familias que han de escuchar esta palabra. Por favor, Señor, implanta tu gobierno en nuestra vida. Que seamos un pueblo que se someta a tu gobierno, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, yo te pido por aquellos hermanos y hermanas que se han sentido enfermos, Padre, que les ha faltado la fuerza. Robustece la fe, Señor amado. Que esperemos con paciencia, Señor, con la esperanza y con el amor, Padre, en ti, Señor eterno. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por tu palabra. Aleluya, Señor. Anhelo conocer, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Sí, Señor, límpiame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed.
Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Aleluya. Ahí les dejo el saludo de mi esposo. Dios los bendiga, les amamos, les extrañamos. Amén. Fuerte abrazo. Solo recuerden, el domingo, Santa Cena, prepare los elementos, el vino, el pan, y por sobre todo, prepare su corazón. Y sé que el Señor hará cosas grandes. Les amamos.